Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial acerca del calor específico. Aquí, por ejemplo, tenemos mucha teoría que ustedes pueden leer acerca de qué es el calor sensible y el calor latente, ¿sí? Esta es una introducción a los ejercicios que nosotros haremos acerca del calor específico. ¿Qué me dice acerca de qué es el calor sensible y el calor latente? ¿Sí? Por ejemplo, aquí me dice lo siguiente. Cuando un cuerpo recibe o cede cierta cantidad de energía térmica, podemos observar como consecuencia una variación de su temperatura o un cambio en su estado físico. ¿Sí? Aquí vamos a hablar bastante de lo que es el calor. Al calor nosotros lo vamos a representar con la letra Q. ¿Qué más me dice en este texto? La variación de temperatura corresponde a una variación en el estado de agitación de las partículas del cuerpo. En este caso, la energía térmica transferida se denomina calor sensible, es decir, el calor que se transfiere de un cuerpo al otro se lo denomina como calor sensible. El cambio de estado físico corresponde a un cambio en el estado de agregación de las partículas del cuerpo, haciendo que un sólido, por ejemplo, se transforme en un líquido. La energía térmica responsable de los cambios de estado se denomina calor latente. Recordemos, cuando un objeto transmite calor hacia otro, esa transferencia se denomina calor sensible, cuando se transfiere calor de un cuerpo al otro, ¿sí? Pero cuando un objeto, un cuerpo cambia de estado, de sólido a líquido, por ejemplo, eso se conoce como calor latente. Aquí nosotros podemos observar varios ejemplos y aquí tenemos la parte más importante, que es el calor específico. En pocas palabras, el calor específico es la resistencia que tienen los materiales a poder cambiar de temperatura, ¿sí? Que es el calor específico, la resistencia que tienen los materiales para cambiar de temperatura y transmitir esta temperatura. ¿Qué me dice específicamente? ¿Qué es el calor específico? Para entender el calor específico es importante analizar muchos casos y situaciones. Para ello lo analizaremos poco a poco, ¿sí? Como les había mencionado, el calor específico, en este caso uno, el calor específico o depende también del material. Hay materiales que tienen calores específicos muy pequeños. ¿A qué se refiere esto? Que pueden con facilidad transmitir el calor. Por ejemplo, aquí tenemos una olla de aluminio y una olla de vidrio. Entonces, ¿cuál olla, estando al mismo nivel de la llama y al mismo tiempo, cuál olla hervirá rápido? Hervirá rápido la olla que tenga menos calor específico. Hervirá la olla que esté hecho con el material con menos calor específico. Es decir, la olla que tenga menos resistencia al paso, a la transmisión del calor. ¿Y cómo podemos saber si el aluminio tiene mayor o menor resistencia al paso del calor y por lo tanto para que hierva lo que es el agua? ¿Cómo sabemos eso? Guiándonos por nuestra tablita que tenemos acá. Esta tablita o estos datos nos dicen mucho. Por ejemplo, el aluminio dice que tiene 0,215 de calor específico, ¿sí? Aquí me dice 0,215 calorías por gramo por grado Celsius. El calor específico, ¿cuáles son las unidades del calor específico? Son las siguientes. Ojo. El calor específico tiene estas unidades. Al calor específico lo podemos representar con la C de calor y a la E de específico. Calor específico, ¿cuáles son las unidades? Son caloría, caloría por gramo y por grados Celsius. Estas son las unidades del calor específico. Por eso me dice que el aluminio tiene un calor específico de 0,215 calorías. Aquí está calorías significa línea de fracción, por, por gramo y por grado Celsius. Por gramo y por grado Celsius. Estas son las unidades del calor específico. Y como nos damos cuenta, veamos, en este caso tenemos el hierro, bueno, el aluminio tiene 0,215, el vidrio tiene 0,2. Entonces podríamos decir que el vidrio tiene menos calor específico, es decir, es más fácil a transmitir el calor, no lo impide. Si comparamos, en cambio, el cobre con el vidrio, obviamente el cobre tiene menor calor específico, 0,09, es decir, no tiene ni uno de calor específico, por lo tanto el hierro
tiene mayor facilidad a transmitir el calor y hacer que las cosas hiervan más rápido o se calienten más rápido. En cambio, comparando el cobre con el vidrio, pues el vidrio demoraría mucho más que el cobre en hacer hervir agua, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos estos datos, estos conceptos muy importantes que tenemos que tomarlo muy en cuenta para futuros ejercicios, para posteriores ejercicios. Y el deber depende de esto. El deber es una comparativa. Aquí podemos encontrar ejemplos que nos van a ayudar a hacer nuestro deber. ¿Sí? Y tenemos el caso de las ollas hechos de diferentes materiales. ¿Sí? Y así ustedes podrán realizar este deber de esta unidad. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en un próximo video tutorial.